Cuando una mujer deja de sacrificarse y finalmente se enfoca en sí misma, algo perturbador sucede en la psique del hombre a su lado, él comienza a desmoronarse. No por maldad, no por egoísmo consciente, sino porque su estructura psíquica interna estaba secretamente apoyada en ella. Y ahora esa mujer retiró el soporte. Es como si ella hubiera sido la pared invisible que sostenía toda la casa, y de repente ella dice, ¿sabes qué? Yo también soy una casa. Y necesito paredes. ¿Ya viviste esto? Finalmente decides cuidarte a ti misma. Agendas esa consulta médica que pospones hace meses. Te inscribes en el curso que siempre quisiste hacer. Reservas un fin de semana solo para ti. Y de repente, él entra en pánico silencioso. No con palabras, claro. Pero lo percibes. Se irrita sin motivo. Comienza a necesitarte justamente en los horarios que reservaste para ti. Pone esa carita de perro abandonado. Y te preguntas, ¿por qué diablos mi autocuidado causa una crisis existencial en él? ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, ya he visto muchos fenómenos perturbadores de la psique humana, pero este es particularmente revelador. Lo que estás presenciando no es un berrinche masculino común. Es el colapso de una proyección inconsciente. Durante años, tal vez décadas, ese hombre proyectó aspectos enteros de su propia alma en ti. Y tú, sin saberlo, te convertiste en la pantalla de cine donde él veía su propia película interna. Cuando te retiras para cuidar de ti misma, la pantalla desaparece. Y él se queda solo con el proyector encendido, sin saber qué hacer con todas esas imágenes que ahora no tienen dónde aterrizar. Antes de que pienses que estoy exagerando o siendo injusto con los hombres, quédate hasta el final. Porque voy a revelarte exactamente el mecanismo psicológico que causa esto, porque tantos hombres ni siquiera perciben que lo están haciendo, y principalmente, cómo puedes enfocarte en ti misma sin cargar culpa por eso. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte. Porque aquí no hacemos autoayuda superficial. Hacemos arqueología del alma. Déjame explicarte qué es esta tal ánima. En mi teoría, todo hombre lleva dentro de sí una figura femenina interna. No estoy hablando de orientación sexual, estoy hablando de psique. Es la parte del que siente, intuye, conecta emocionalmente, percibe matices. Es el lado que la sociedad le enseñó a reprimir desde niño con ese clásico, los hombres no lloran. ¿Cómo ese aspecto femenino no puede vivir conscientemente dentro de él? ¿Qué hace la psique? Proyecta hacia afuera. ¿Y adivina en quién? En la mujer a su lado. Piensa así, es como si la psique masculina fuera un proyector de cine antiguo. Su ánima, todo ese mundo emocional, intuitivo, sensible, queda guardada en el carrete, en la oscuridad, dentro de él. Pero en vez de que él desarrolle consciencia de esos aspectos dentro de sí mismo, proyecta todo eso en ti. Tú te conviertes en la pantalla. Y aquí está el problema, él comienza a exigir inconscientemente que tú seas la depositaria de toda la vida emocional de la relación. Tú eres quien percibe cuando algo está mal. Tú eres quien recuerda los cumpleaños. Tú eres quien siente por los dos. Tú eres quien mantiene viva la conexión. Él terciarizó su propia alma en ti. ¿Y sabes qué es lo más insidioso? Esto funciona perfectamente bien para él. Mientras tú estás ahí disponible, siendo esa pantalla de proyección, él ni siquiera percibe que está viviendo con la mitad de la psique terciarizada. Se siente completo porque tú lo completas. Literalmente. El problema es que tú pagas el precio. Tú cargas el peso emocional de los dos. Tú eres responsable de la temperatura afectiva de la casa. ¿Y cuándo estás exhausta de eso? Cuando finalmente dices, espera, yo también tengo un alma que necesita cuidado. Ahí, mi querida, es cuando el circo se incendia. Cuando decides enfocarte en ti misma, no estás solamente diciendo, necesito tiempo para mí. Psicológicamente, estás haciendo algo mucho más radical, estás retirando la pantalla. Su proyector sigue encendido, las imágenes siguen saliendo, pero ahora no tienen dónde aterrizar. Y por primera vez en su vida adulta, él es forzado a mirar hacia adentro y lidiar con toda esa vida emocional que siempre delegó en ti. Es aterrador para él. Porque nunca desarrolló los músculos psíquicos para eso. Es como despertar un día y descubrir que necesitas respirar manualmente. Siempre respiraste, pero era automático. Ahora, de repente, necesitas pensar en cada respiración.
Ahora que entendiste la teoría, déjame mostrarte cómo esto se manifiesta en la vida real. Y mira, yo ya analicé muchas neurosis a lo largo de mi carrera, pero si pudiera observar las relaciones modernas con este conocimiento, quedaría simultáneamente fascinado y horrorizado. Vamos a 3 situaciones que te harán reír de reconocimiento. Escenario número 1, anuncias que vas a pasar un fin de semana en la playa con tus amigas. Algo simple, 2 días. Ni siquiera terminaste de hablar y ya percibes ese cambio sutil en su rostro. Él dice, ah, qué bien, con la boca, pero los ojos dicen, me vas a abandonar para morir solo en esta casa. En los días siguientes, él mágicamente desarrolla una serie de pequeñas crisis. La heladera hace un ruido extraño. No sabe dónde están las toallas limpias, aunque están en el mismo lugar hace 5 años. Menciona casualmente que se está sintiendo medio resfriado. Nada grave como para que canceles, pero suficiente para que cargues culpa en la maleta junto con el protector solar. Desde el punto de vista junguiano, ¿qué está sucediendo? Simple, la pantalla va a salir de cartelera por 48 horas. Y él entró en pánico arquetípico. Porque cuando tú no estás ahí, él necesita lidiar solo con su propia vida emocional. Necesita percibir que tiene hambre y decidir qué comer. Necesita notar que se siente solitario y hacer algo con eso. Necesita ser un ser humano completo por 2 días enteros. Y su ánima, que nunca fue desarrollada conscientemente, está gritando allá en el fondo, ¡socorro! ¿No fui entrenada para esto? Escenario número 2, decides volver a tomar esa clase de pintura que abandonaste hace años. O yoga. O lo que sea. Todos los sábados por la mañana, 2 horas solo tuyas. Y mira qué interesante, de repente, los sábados por la mañana se vuelven el momento más crítico de la semana para él. Justamente el sábado por la mañana necesita ayuda para encontrar ese documento. Justamente el sábado por la mañana quiere hacer algo juntos. Justamente el sábado por la mañana decide iniciar esa conversación seria sobre el futuro de la pareja que venía evitando hace meses. ¿Y cuándo te vas igual a tu clase? Cuando regresas, él está con cara seria viendo fútbol con volumen muy alto. Le preguntas si todo está bien y responde, todo excelente, con un tono que claramente significa, me abandonaste y ahora te estoy castigando con mi silencio pasivo-agresivo, pero nunca voy a admitirlo porque los hombres no hacen drama. ¿Qué diría Jun? Que la pantalla osó tener vida propia. Salió de la pared y se fue a pasear. Y el proyector quedó ahí, encendido, lanzando imágenes en una pared vacía, sin saber procesar este absurdo existencial. Su ánima está gritando, pero se suponía que debías estar aquí siendo mi conexión con la vida. ¿Cómo te atreves a tener tu propia vida? Escenario número 3, y este es el más revelador, dejas de hacer ese trabajo emocional invisible que siempre hiciste. ¿Sabes ese momento en que percibes que él está molesto con algo? Entonces tú gentilmente preguntas qué pasó, lo ayudas a procesar, ofreces perspectiva, calmas, y al final él se siente mejor sin siquiera percibir que acabas de hacer todo el trabajo terapéutico? Pues sí. Decides parar. La próxima vez que él está claramente irritado, solo preguntas, ¿está todo bien? Y cuando él gruñe, sí, respondes, ok, y sigues con tu vida. ¿Y entonces? Caos. Él se pone aún más irritado. Porque ahora está irritado y no tiene a nadie decodificando la irritación para él. Es como si siempre le tradujeras la película con subtítulos y de repente apagaste los subtítulos. Está viendo sus propias emociones en un idioma que no habla. Algunos días después explota con algo completamente desproporcionado, tipo, se enfurece porque olvidaste comprar queso. Pero no es por el queso. Nunca es por el queso. Es porque lleva 3 días cargando emociones que no sabe nombrar, porque la traductora oficial salió de vacaciones. Jun observaría esto y diría, mira eso. Ella dejó de ser el continente emocional de él. Y ahora él descubrió que tiene emociones pero no tiene vocabulario para ellas. Su ánima está ahí, adentro, diciendo, oye, estás triste y él solo puede traducir eso como enojo. Porque el enojo es la única emoción que la sociedad le permitió desarrollar con fluidez. ¿Percibes el patrón? En todos estos escenarios, no es que él sea un villano manipulador consciente. Es que su estructura psíquica fue construida con vos como cimiento. Cuando te mueves, la casa tiembla. Y en vez de que él perciba, vaya, necesito construir mis propios cimientos, la reacción instintiva es, ¿cómo hago para que esta mujer vuelva a su lugar? Siendo que su lugar es, en realidad, dentro de la psique de él, haciendo el trabajo emocional que debería ser de él.
Entonces, después de reírnos de estas situaciones absurdas pero absolutamente reales, vamos a lo que realmente importa: ¿qué haces con esta información? Porque entender la teoría es fascinante, pero necesitas saber cómo navegar esto en la práctica sin cargar culpa y sin renunciar a ti misma. Primero, la verdad que nadie quiere oír: no es tu trabajo desarrollar el ánima de él. Lee de nuevo. No es tu trabajo. No eres su terapeuta. No eres su madre emocional. No eres responsable de enseñarle a un hombre adulto a tener una vida interior funcional. Esa es tarea de él. Lo que sucedió es que, por décadas, tal vez toda su vida, tú y otras mujeres a su alrededor hicieron ese trabajo tan perfectamente que él ni siquiera percibió que ese trabajo existe. Y aquí está el punto crucial que muchas mujeres no entienden: cuando te enfocas en ti misma y él entra en crisis, no estás causando el problema. Apenas estás dejando de ser la solución para un problema que siempre existió. La casa siempre estuvo desmoronándose. Tú solo estabas sosteniendo las paredes con tus propias manos. Cuando sueltas, la casa cae. Pero la culpa no es de quien soltó. Es de quien construyó una casa dependiente de alguien sosteniendo las paredes 24 horas al día. Si mi colega Karen Horney estuviera aquí, diría algo importante sobre lo que ella llamaba tiranías del debería. La sociedad creó una lista de debería para ti: deberías estar disponible emocionalmente, deberías anticipar necesidades, deberías mantener la armonía, deberías sacrificarte. Y cuando osas cuestionar esos debería, eres tratada como egoísta. Pero, ¿sabes qué es egoísmo de verdad? Esperar que otro ser humano renuncie a su propia alma para sostener la tuya. Ahora, ¿cómo aplicas esto en tu vida sin causar un apocalipsis relacional? Paso 1. Establece límites con claridad quirúrgica, no con enojo. Cuando vas a hacer algo para ti misma, ese viaje, ese curso, ese tiempo a solas, no pidas permiso. Informa. Hay una diferencia enorme. Amor, está bien si voy a la playa el sábado, versus amor, voy a pasar el sábado en la playa con las chicas. Vuelvo el domingo por la noche. La primera abre espacio para negociar algo que no es negociable. La segunda establece que eres un ser humano con vida propia, no un accesorio emocional de él. Y cuando él presente esas crisis convenientes, no te vuelves fría o insensible. Simplemente respondes desde el lugar de quien cree en su capacidad de ser adulto. Amor, sé que vas a poder resolver esto mientras yo esté fuera. Eres perfectamente capaz. Y te vas. No salves. No asumas. Déjalo enfrentarse con su propia competencia. Paso 2. Deja de hacer traducción simultánea de las emociones de él. Esto va a parecer brutal al principio, pero es liberador. Cuando él está claramente molesto y gruñe que está todo bien, no necesitas hacer el trabajo de detective emocional. Puedes simplemente decir: ok, si quieres conversar sobre lo que estás sintiendo, estoy aquí. Y listo. La pelota está con él. Ofreciste disponibilidad, pero no vas a buscar en su alma mientras él finge que no tiene una. ¿Qué va a pasar? En los primeros días, él va a quedar confundido. Posiblemente más irritado. Porque está acostumbrado a que llegues con linterna y mapa, guiándolo por su propio mundo interior. Pero con el tiempo, una de dos: o él comienza a desarrollar vocabulario emocional propio, o busca terapia. Ambas son victorias. Lo que ya no puede seguir sucediendo es que seas la terapeuta no remunerada que trabaja 24 horas. Paso 3, y este es el más importante: desarrolla tolerancia a la culpa temporaria. Porque cuando comienzas a enfocarte en ti misma, vas a sentirte culpable. Va a parecer que estás siendo egoísta. Va a parecer que lo estás abandonando. Esto es normal. ¿Sabes por qué? Porque fuiste condicionada toda la vida a creer que tu valor está en ser útil a los demás. Entonces, cuando dejas de ser útil en ese sentido específico, parece que estás fallando como persona. Pero aquí está el secreto: esa culpa es temporaria. Es como músculo adolorido cuando comienzas a entrenar. Duele porque estás usando músculos que estaban atrofiados. En este caso, el músculo de tener una vida propia sin disculparse por eso. En los primeros 15 días, te vas a sentir terrible. En el primer mes, la culpa va disminuyendo. En 3 meses, vas a mirar hacia atrás y pensar: ¿por qué diablos cargué ese peso por tanto tiempo? ¿Qué esperar realistamente?
Si él es un hombre capaz de crecimiento, va a haber un periodo de turbulencia, después él va a comenzar, tal vez por primera vez en la vida, a desarrollar su propia ánima conscientemente. Va a aprender a percibir sus propias emociones. Va a aprender a cuidarse a sí mismo emocionalmente. ¿Y sabes qué sucede entonces? Ganas un compañero de verdad. No un hijo emocional adulto. Si él no es capaz de crecimiento, va a intensificar las tácticas de manipulación, va a aumentar el drama, va a intentar hacerte sentir culpable hasta que vuelvas al papel antiguo. Y ahí tienes una información valiosa, estás en una relación con alguien que prefiere que seas infeliz antes que tener que crecer. Y esa información, por más dolorosa que sea, es liberadora. Porque ahí sabes exactamente con qué estás lidiando. Entonces, recapitulando, cuando decides enfocarte en ti misma, no estás siendo egoísta. Estás retirando la pantalla donde él proyectaba su propia alma. Y eso lo fuerza a finalmente mirar hacia adentro y desarrollar los aspectos emocionales que terciarizó en ti toda la vida. Y aquí está lo que quiero que grabes en el alma: no necesitas permiso para tener una vida interior rica. No necesitas permiso para cuidarte a ti misma. No necesitas permiso para ocupar espacio emocional en tu propia relación. La idea de que deberías ser un ser humano translúcido, invisible, siempre disponible para reflejar la luz de él, pero nunca brillar con luz propia. Eso no es amor. Eso es vampirismo psíquico disfrazado de romance. Y cuando él entra en crisis porque estás brillando, eso no es señal de que hiciste algo mal. Es señal de que él finalmente está teniendo que lidiar con su propia sombra, con su propia ánima, con sus propios abismos internos que siempre evitó. Y sí, va a ser incómodo para él. Y no, eso no es tu problema para resolver. Lo más hermoso de todo esto: si él acepta hacer el trabajo interior, y algunos hombres lo aceptan, sí, lo que puede emerger es una relación entre dos seres humanos completos. Ya no más esa dinámica de proyector y pantalla. Sino dos personas que se eligen porque quieren estar juntas, no porque se necesitan una a la otra para sobrevivir psíquicamente. Y ahí, mi querida, descubres que es una pareja de verdad. Ahora quiero saber de ti, ¿en cuál de esos 3 escenarios que describí te reconociste más? ¿Fue en el viaje con las amigas que causó crisis existencial en él? ¿En el hobby que de repente se volvió amenaza? ¿O en la hora que dejaste de traducir sus emociones? Cuéntame en los comentarios. Porque estas historias necesitan ser compartidas. Otras mujeres necesitan saber que no están solas, que no están locas, y que esto tiene nombre y explicación psicológica. Si este vídeo te hizo sentir vista, entendida, o te dio ese clic interno de entonces era esto, deja tu like. Comparte con esa amiga que necesita oír esto. Y suscríbete al canal, porque aquí no hacemos psicología superficial. Hacemos buceo arqueológico en el alma humana. Y antes de irme, déjame decirte algo que me llevó años comprender completamente: la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no es un acto de egoísmo. Es un acto de coraje. Y muchas veces, es también un acto de amor. Porque solo una persona completa puede realmente amar. El resto es apenas dos mitades aferrándose una a la otra con miedo de desmoronarse. Hasta la próxima.